Buenas tardes ya, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buenos días todavía. Bueno, como me acaban de presentar, mi nombre es Javier Fernando del Castillo Lesaca, soy médico especialista en medicina interna y cardiología. Hago parte orgullosamente del grupo de cardiólogos que atendemos en la Liga de Lucha contra el Infarto y la Hipertensión. El tema que me tocó ahora es un tema que es muy importante y consideramos nosotros tal vez piedra angular para prevenir la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares, como es el infarto agudo del miocardio, como decía el doctor Moya en la conversación anterior. Aquí me copié la misma diapositiva que tenía el doctor Moya porque, como decía el doctor Moya, el infarto es una enfermedad que tiene un alto costo y compromete en las finanzas a la salud pública a nivel mundial. Tal vez es la principal causa de muerte a nivel mundial y la que no es de origen violenta. Ya entrando en lo que es el colesterol y sus verdades y cómo se debe manejar, les quise hacer un recuento histórico y una definición de lo que es esta molécula, que es el colesterol. El primero en encontrar esta molécula y la encontró en cálculos biliares fue este señor, François Poultier de La Salle, y publicó por primera vez la presencia de esta molécula en 1769 en un periódico científico en París, Francia. ¿De dónde viene la palabra colesterol? Viene del griego coles, que significa bilis, y esterios, que es sólido. Ahí vemos por qué le llamaron así, porque la primera parte donde se encontró esta molécula fue en los cálculos biliares. Y los encontraron en necropsia porque en esa época no operaban este tipo de patología. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una molécula que pertenece a la familia de los esteroles. Los lípidos, o sea las grasas, tienen múltiples familias y de ellas se dividen varios de ellos y el colesterol pertenece a esta, la cual es de origen animal, lo encontramos nada más en los alimentos de tipo animal. Por eso es un tabú decir que, por ejemplo, si comemos aguacate, estamos comiendo colesterol. Eso es mentira. La molécula que tiene el aguacate es un esterol, pero es de origen vegetal, que la actividad que tiene a nivel del organismo, o sea, de nosotros los humanos, es una actividad que tiene que ver más con un precedente de la vitamina D y no va a producir el problema ese que es la oclusión de las arterias, que es lo que va a producir el colesterol como tal. ¿Qué significa que es apolar? Apolar es que es repelida por el agua. Por eso es que nosotros, dentro del tratamiento que le hacemos a ustedes, hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, y eso en realidad, el colesterol es uno solo. Son aquellas sustancias que se requieren para ser transportadas en la sangre, porque como la sangre, el 95% es agua, va a ser repelida estas moléculas, y ellas requieren de estas proteínas, que es lo que vamos a tratar posteriormente, para ser transportadas a los sitios donde nosotros lo tenemos que utilizar. Se encuentra en todos los tejidos y en el plasma, como le estaba diciendo ahorita, y tal vez sin ella, sin esta molécula no podría haber vida, porque ella es la que le produce la firmeza a la membrana plasmática, y ello conlleva a que si ella no existiese, la célula no podría vivir porque se desharía la barrera que la recubre a ella. Ya entrando con respecto al metabolismo del colesterol, vemos que ella se produce dentro de las células, en un organelo, una cuestión pequeñita, que se puede decir que es la fábrica de proteínas y de sustancias en la célula, el cual se llama retículo endoplásmico, y este se produce en uno en especial que se llama retículo endoplásmico liso. Y el metabolismo de esta molécula o esta sustancia se proviene del metabolismo del azúcar, de la glucosa, a través de un metabolito intermedio del metabolismo de la glucosa,
como es el acetoacetilcoenzima A, de donde se va a provenir los átomos de carbono que va a dar el resultado al colesterol. El ciclo donde se produce esta molécula se llama el ciclo del ácido mevalónico, que es un producto de la degradación de esa acetoacetilcoenzima A, y en nuestro organismo, como el colesterol es una molécula compleja, nosotros no lo damos para eliminar en forma de agua o de dióxido de carbono, entonces nos toca eliminarla a través de ¿qué? De unas sustancias que son los ácidos y las sales biliares. Por eso es que cuando uno tiene exceso de colesterol, muchas veces se producen esos cálculos en las vías biliares. A su vez, como se elimina por estas sales biliares, nosotros lo logramos eliminar de nuestro organismo en forma, cuando se encuentra en excedente, por parte de las heces fecales, o sea, de la materia fecal. Una de las características importantes que tiene esta sustancia es que ella se regula a su vez. Cuando uno tiene altos niveles de colesterol en la sangre, el organismo trata de producir menos colesterol, pero eso es en situaciones normales. En la gran mayoría de ustedes que han presentado infartos, hay una mutación en un receptor que tiene que ver con el metabolismo de estas proteínas que lo transportan, y eso hace que no se cumpla esa condición que él mismo se autorregula. Aquí, como para asustarlos, les traje una diapositiva muy médica donde vemos cómo es el metabolismo del colesterol, pero tranquilos, no los voy a aburrir hablando de esa vaina, sino para que vean ustedes qué tan difícil es producir colesterol endógeno. Esos son la gran mayoría de los pasos que nosotros tenemos para poder producir ese colesterol. Pero ustedes me preguntarán, ¿y el colesterol si es tan malo, por qué lo producimos? ¿Por qué es tan necesario? El colesterol de por sí, como le dije, tiene funciones y funciones muy importantes para la vida, ¿como cuál? La parte estructural, hace parte de la membrana celular. Sin ella no podrían haber células, no habría vida. Él le da la firmeza a esas células que van a conformar nuestro organismo. Es un precursor de la vitamina D y del metabolismo del calcio, imagínense. Tan importante es que tiene que ver muchas veces hasta que uno se fracture, pasa en las personas ya mayores, adultos mayores como ustedes. Hace parte de es precursor de la formación de las hormonas reguladoras como es el cortisol y la aldosterona, que son importantísimas. Imagínense que el cortisol es el que evita que cuando ustedes están durmiendo y no comen, él se encarga de que el organismo mantenga siempre un suministro de glucosa para que no entren en coma hipoglicémico. Imagínense, tan importante es. Es el responsable de que hayan niños y niñas acá. De él se derivan las hormonas que tienen que ver con la sexualidad y que van a dar una diferenciación en cada uno de nosotros. Y como dije anteriormente, es un precursor de las sales biliares que tiene mucho que ver con el metabolismo del aparato digestivo. Imagínense que de él depende la absorción de la gran mayoría de los alimentos que nosotros comemos. Imagínense. Así es de importante esta sustancia. Pero el problema que nosotros tenemos y lo que tienen la gran mayoría de los pacientes que presentan infartos y que han tenido y que tienen un alto riesgo cardiovascular, tiene que ver es con el transporte de esta sustancia. Como les dije al principio de la charla, esta es una sustancia que es apolar, que es repelida por el agua. Si ustedes ven, uno llega y coge un poquitico de grasa, que muchos de esos tiene colesterol, sobre todo las de origen animal. Por ejemplo, uno frita o hace de esos caldos de costilla, que eso es puro colesterol, lo que ustedes ven. Cuando uno se pone frío, es que se vuelven como una especie de gotas de grasa. Bueno, eso es porque la estructura, su naturaleza, repele al agua. Repele el agua. Entonces él necesita de unas otras moléculas que se llaman macromoléculas, que son proteínas, para que puedan ser transportadas al sitio donde se van a hacer el metabolismo de todas estas funciones que él tiene a nivel del organismo. Y esas moléculas, ¿cuáles son? Las que nosotros le llamamos lipoproteínas. Que las hay unas que se le llama el colesterol bueno, que es el HDL,
que van a regular al colesterol malo. El problema es que el HDL no transporta la cantidad, no es el mayor transportador de colesterol a nivel del organismo, mientras los que nosotros le llamamos el colesterol malo sí transporta grandes cantidades de colesterol, como es el LDL y el VDL, que significa el HDL, que es de alta densidad, el LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, y el VDL, que son de muy baja densidad. Y eso tiene que ver con su configuración dentro de esas macromoléculas que yo no voy a entrar a explicarles porque son temas que son muy complicados de entender. Estas lipoproteínas en las personas que tienen alto riesgo cardiovascular presentan una mutación en su metabolismo, porque uno de los receptores que se encargan de eliminarlas cuando hay en exceso de ellas, ¿qué sucede? Se encuentra anormal y no captura de forma adecuada esas proteínas, y lo que hace es que se acumulan esas proteínas y hace que el organismo, en medio de su sapiencia, entre otro mecanismo que empiezan en el vaso sanguíneo a capturarse en forma de lipoproteínas oxidadas y empieza a comérselas, y ahí es donde se forman las placas de colesterol, que es lo que va a dar como resultado la enfermedad que han tenido muchos de ustedes, que es el infarto agudo del miocardio. En 1948 fue cuando se empezó a pensar, bueno, ¿y por qué la gente se infarta? ¿Qué tiene que ver eso con el infarto agudo del miocardio? Porque hay unos que sí y otros que no. Y se diseñó un estudio que se llama el estudio Framingham, el cual se determinó para evaluar cuáles eran los riesgos, cuáles eran los factores de riesgo para presentar estas enfermedades cardiovasculares. Este estudio fue tan importante que en la actualidad todavía nosotros lo utilizamos un poco modificado, porque han cambiado las características de la población en general, pero lo utilizamos todavía para determinar qué persona es de riesgo o no para presentar este tipo de complicaciones cardiovasculares. ¿Qué resultado arrojó este estudio? Uno, que habían unos factores mayores de riesgo, como eran la edad. Personas, por ejemplo, en hombres mayores de 60 años, mujeres mayores de 65 años. El sexo, se sabe que el hombre es más propenso a presentar infartos y problemas cardiovasculares que la mujer. Los antecedentes familiares, como le dije, es una mutación, un problema genético que se da en estas personas para tener esa predisposición a hacer infarto. El fumar, que muchos de ustedes lo hicieron cuando eran jóvenes y ahorita ya tienen las consecuencias de eso. La hipertensión arterial y, como le dije, como es parte importante de esta charla, los niveles de colesterol, los altos niveles de colesterol, y en especial de ese colesterol que nosotros le llamamos colesterol malo. Aquí en esta diapositiva les quise traer para que viesen ustedes cómo se acumula, cómo se forman esas placas de colesterol, que eso es lo que hace que se le tape la arteria y presenten el infarto. Estas placas de colesterol producen muchas complicaciones a nivel de la salud en todos ustedes, como es la arteriosclerosis, que no solamente se da a nivel del corazón, sino que eso es parte también de que las personas empiecen a volverse locas y que presenten eventos cerebrovasculares, como es la arteriosclerosis cerebral, como decía, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular. En muchos también produce oclusión de las arterias de los miembros inferiores, de los miembros superiores, que es la enfermedad arterial oclusiva periférica, y como consecuencia fatal, la muerte en muchos de estos pacientes. No solamente por infarto, sino también por problemas cerebrovasculares. Aquí vemos ya entrando al tratamiento, porque no me quise extender, ya que me tocó la última y ya ustedes deben estar algo cansados de estar escuchando tanta información. Vemos cuáles son los alimentos que son ricos en colesterol y cuáles no. Los que vemos en la parte morada son aquellos que son alimentos que tienen mucho colesterol, y vemos que la gran mayoría son de origen animal, como son las hamburguesas, las carnes de cerdo, las carnes muy grasosas, las leches, los quesos madurados. Algunos que no tienen tantos niveles, como son el pescado, la carne magra, la carne de aves.
y los que son benéficos, como son los de origen vegetal, como es la fruta, las verduras. Mire que ahí puse el aguacate, porque eso es uno de los tabús que tienen, que yo no como aguacate porque eso es pura grasa. No, esa grasa se puede decir que es una grasa buena. Dentro del tratamiento piedra angular para ello, ¿cuál es? La dieta. Llevar una dieta en esas personas que tienen alto riesgo porque tienen colesterol elevado. ¿Y cuál es la dieta recomendada para ello? Reducir las fuentes de colesterol como son las carnes, sobre todo las carnes gordas, los embutidos, como es la mortadela, el jamón, los mariscos, que uno piensa que a veces no, pero sí es importante para ello, huevos, que eso es un tabú y resulta que la industria del huevo nos han hecho la guerra y sacan artículos en la prensa, que, bueno, que el huevo es perfecto, que es buenísimo, y las recomendaciones a nivel mundial es que apenas se debe comer 2 veces a la semana huevo, 2 veces a la semana huevo. La leche, sobre todo la leche entera, y los quesos, sobre todo aquellos quesos que son procesados y madurados, esos tienen altos niveles de colesterol. Los ácidos, con respecto a los ácidos grasos, estos alimentos uno debe tratar de identificar cuáles son los que tienen los ácidos grasos que son buenos y cuáles son los malos. Uno, sobre todo en los alimentos que son ya procesados, vienen unas carátulas y dicen grasas. Uno debe buscar aquellas que son insaturadas. Los monosaturados y los polisaturados son malos y son los que van a producir y van a desencadenar un trastorno del metabolismo del colesterol como tal. Buscar alternativas saludables, como es la dieta mediterránea, dieta rica en verduras, en frutas como tal. Modificar la forma de cocinar, por ejemplo, evitar fritar, utilizar muchas grasas, la mayonesa, que eso es puro huevo. Así diga light, eso es puro huevo. Modificar, aumento del consumo de fibra y ingerir frutas por lo menos 3 veces al día, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud a través de su grupo de nutricionistas que hacen parte de esto. Se debe tomar líquidos, excepto en aquellas personas que quedaron con insuficiencia cardíaca, que han quedado con corazón muy dilatado, porque hace parte la restricción hídrica en el tratamiento de ellos, pero en aquellos que no, por lo menos tomar 8 vasos de líquido, entre agua y líquidos, pero ese líquido que no tenga azúcar en exceso, porque acuérdense que la parte inicial del metabolismo del colesterol viene del azúcar, de esa molécula que es la acetatoacetilcoenzima A, que es lo que va a producir eso. Evitar el alcohol, o sea, aquellos que les gusta la polita, el aguardientico, por favor, evitarlo, porque eso va a dar como resultado un aumento del colesterol, y hacer ejercicio, sobre todo ejercicio dirigido. Ya con respecto a la otra parte, que es la que nos toca a nosotros los médicos, yo quise traerles de forma somera cuáles son las alternativas farmacéuticas que tenemos nosotros para el manejo de esta enfermedad, como son las estatinas, que la gran mayoría de ustedes toman la famosa atorvastatina. Ellas tal vez es en la actualidad el medicamento más eficaz para el manejo de el trastorno metabólico que tiene que ver con el colesterol. Aquí les nombro las principales estatinas. No es importante ponerse a hablar porque la verdad que no me irían a entender cómo actúan ellas. Tenemos los fijadores de los ácidos biliares, que antes de las estatinas los utilizaban muchos, como era el azúcar de leche, que utilizamos la colesteramina. Pero no tiene una eficacia adecuada a tal punto que en la actualidad las guías de manejo que utilizamos nosotros, como es el ATP4, lo dejan como último recurso ya cuando, por ejemplo, las personas no pueden tomar los otros medicamentos. Los inhibidores de la absorción del colesterol, como es el ezetimibe, que tampoco ha demostrado de por sí solo tener una eficacia, siempre toca unirlo con uno de los primeros. Los derivados de las vitaminas y suplementos, como es la niacina, que imagínense que este año ya lo sacaron del mercado de los Estados Unidos por no demostrar eficiencia en la disminución del riesgo cardiovascular. Aquí se llamaba Niaspan. Los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, en eso hay que tener mucho cuidado. No todos los ácidos grasos son adecuados y siempre que ustedes vayan a tomarlo, por favor, consúltelo con su médico para determinar cuál es el que debe tomar. Y ya algunas alternativas que tenemos en la actualidad
pero que todavía no contamos en el momento, son por ejemplo los inhibidores de la PCSK9, que es el boom, pero no ha demostrado ser superior a las estatinas, son similares y se deben utilizar en aquellas personas que son intolerantes a las estatinas, por ejemplo que le dan dolores musculares o que se le elevan las transaminasas, como también los inhibidores del CETP, que esto lo que hacen es aumentar el colesterol bueno, pero se debe utilizar en manejo conjunto con las estatinas. Ya para no aburrirlos más, pues les doy gracias, espero que les haya quedado claro y quise ser cortico en esta charla.